igual manera bendecimos la vida de cada uno de aquellos que a través de las redes sociales siguen lo que predicamos desde este lugar. Les invito a buscar el libro de Juan capítulo 12 y yo quiero que usted lea conmigo el verso 14 y verso 15. Yo voy a leer la versión, Reina Valera, revisión del año 1960, pero en este día también me urge leer la porción bíblica en otra versión que se llama Traducción al lenguaje actual intercontinental. Y ambas versiones yo las leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dicen así: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Versión traducción al lenguaje actual intercontinental dice: Jesús por su parte se montó en un burrito que encontró en el camino. Así se cumplió lo que anunciaba la Biblia: no tengan miedo, habitantes de Jerusalén, ya viene su rey, viene montado en un burrito. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y dígale en esta mañana: Jesús encontró un burrito. Dígale: Jesús encontró un burrito. Y eso es lo que vamos a hablar en este día. Jesús encontró un burrito, se puede sentar. Amigos, entrando rápidamente en materia de prédica en esta mañana, tengo que decirte que todo judío en el tiempo bíblico y fuera del tiempo bíblico, y manteniendo la tradición, costumbre y qué decir, la religión, a través de los siglos y siglos, ellos tienen establecido que hay ciertas fiestas judías que tienen que celebrar. Hoy te puedo hablar de unas cuantas de ellas. Te puedo hablar de la Pascua, te puedo hablar del Pentecostés, te puedo hablar de Tabernáculo, te podemos hablar de la fiesta de Purim. Pero en medio de ellos habían tres fiestas que ellos estaban obligados a asistir. Las nombro rápidamente: la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculo. Todo judío tenía un deseo inculcado en sus corazones desde niño que tenían que asistir a Jerusalén. El sueño de todo judío, la meta de todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, es un día asistir a ver a Jerusalén, hacerle un clamor, una oración en el muro de los lamentos y poder decir que aunque sea una vez en su vida pudieron asistir a la hermosa y santa Jerusalén. Lo mismo pasa con los musulmanes. Los musulmanes están obligados, si no sabían, a asistir a Jerusalén, a la mezquita de Omar, aunque sea una vez en su vida. Dado el caso de eso, por eso es que encontramos en esta nación que son muy pocos los indocumentados musulmanes, porque ellos llegan aquí quizás con visa, se quedan, llegan indocumentados y hacen lo habido y por haber para legalizarse, porque ellos tienen el sueño de visitar la mezquita de Omar, que dicho sea de paso es visitada por 2 millones de personas al año en el tiempo del Ramadán. Hoy te hablo a ti de la fiesta que se estaba celebrando en Jerusalén. Una fiesta que cualquier judío quería asistir. Los que trabajan con judíos en este tiempo, hablo de la hermana Sonia y otras hermanas que trabajan con personas judías, saben que cuando ellos celebran la Pascua, antes de terminar la Pascua, ellos dicen: hoy aquí, el año que viene en Jerusalén. Ellos sueñan con llegar a la santa ciudad. ¿Por qué soñaban y sueñan con llegar a la santa ciudad? Porque se había establecido que todo judío que viviera a 25 kilómetros de circunferencia o de radio de la ciudad tenía que asistir. Era obligatorio asistir al servicio. Ojalá que eso se pudiera hacer en el día de hoy. Que Dios obligara a todos los creyentes que viven a 25 millas de la iglesia a asistir al templo sin faltar. Pero en el tiempo bíblico ellos soñaban con llegar a ese lugar para adorar al Señor. Todo aquel que fuera extranjero, fuera prosélito,
todo aquel que fuera simpatizante de la religión judía, que quisiera asistir a Jerusalén, lo podía hacer. Se hizo un censo en cierta ocasión en el periodo de Jesucristo y se llegó a la conclusión que en una de las fiestas habían sacrificado 256,000 corderos. Así que si nos dejamos llevar por lo establecido en el Talmud y lo establecido entre la religión judía, se podía utilizar un cordero por cada 10 personas. Así que tenían que haber visitado en ese periodo que se hizo el censo a Jerusalén. Aproximadamente fue visitada por 2.7 millones de habitantes. Usted me puede decir, pastor, esa cifra suena exagerada, pero la realidad es que todos los que estaban viviendo alrededor de la ciudad tenían que ir. La ciudad de Jerusalén tenía aproximadamente 500,000 de habitantes, pero cuando venían las fiestas, especialmente la de Pascua, se acercaban y se apiñaban en la ciudad aproximadamente 2.7 millones de personas para celebrar una fiesta al Dios de los cielos. Hoy te hablo de eso que sucedió en aquel lugar. Cuando se le gritó al Señor Hosana, cuando se le gritó salva ahora, la palabra Hosana significa salva ahora o Dios salve al rey. Se utilizó esa expresión, una expresión que se encuentra en el Salmo 118, versos 25 al 26. Se toman las palabras exactas para anunciar que Cristo había llegado a la ciudad. Hoy hablamos de lo que pasó en esos salmos. Esos salmos eran salmos que se le llamaban Halel. Y Halel significa los salmos que adoraban al Señor. El Salmo 118 es el último salmo Halel. Y si no se acuerda de esto, no hay problema. Simplemente te estoy tratando de explicar algo acerca de por qué se utilizó la palabra Hosana, alabado sea el Señor, y Dios salve al Rey que viene entrando por las puertas. Habían ciertos salmos, se le llamaban Halel, que es el Salmo 113 al Salmo 118. Dicho sea de paso, estos salmos tenían que aprenderse de memoria. Cuando se celebraba la Pascua, Damián, cuando se celebraba la Pascua, ellos tenían en medio de la cena, tenían que cantar el Salmo 113 al Salmo 118. Por eso dice el evangelista que cuando terminaron de cantar, yo les expliqué en una predicación anterior que Jesús cantaba con los discípulos. Qué bonito sería que en medio del culto Jesús cante con nosotros. Que cuando cantemos se mueven las aguas, Él se mueva entre nosotros cantando y adorando su santo nombre en medio de este lugar o en medio de cualquier lugar que se adore. La Biblia dice, y a mí me fascina saber que tenemos un Dios que se adora a sí mismo. La Biblia dice que Él reprendió un espíritu que se levantó, dice Zorobabel, que vio al Señor cuando reprendió a Satanás en su propio nombre. Hoy te hablo de un Dios que canta con nosotros. Hoy te hablo de un evento milagroso y maravilloso. Se adoró al Señor con esas palabras, Hosana. Ojalá que aprendamos a adorar al Señor. Ojalá que vengamos a la iglesia a adorar al Señor. Uno tiene que aprender a adorar al Señor. No permitas que nadie te robe la adoración. No permitas que nadie te robe la intimidad con Dios. No permitas que nadie te detenga para adorar al Señor. En esta iglesia podemos tener normas y podemos tener reglas, pero aquí la regla de impedirle a alguien adorar a Dios no existe. Aquí usted puede adorar a Dios cuando quiera, como quiera, en el momento que lo desee. El pueblo comenzó a adorar al Señor. Adoró al Señor. Y empezó a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero yo pregunto, ¿por qué el Señor entró en un burrito? Si habían 2.7 millones de personas apiñando la ciudad, era sumamente difícil que a Jesús lo escucharan hablar. En el tiempo bíblico no existían los micrófonos, no habían bocinas autoparlantes,
En el tiempo bíblico, usted hablaba a fuerza de pulmón, la gente repetía lo que usted decía. En una multitud de 2.7 millones, sería casi imposible que la gente escuchara a Jesús. Y mira lo que dice la Biblia. Jesús decidió montarse en un pollino. Dos cosas pudieron haber pasado. Primero, a lo mejor lo hizo para presentarse como que él era el Mesías. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira tu rey que viene a ti triunfante y victorioso, humilde y cabalgando en un asno, en un borriquillo, hijo de una asna. Había una profecía que decía que el Mesías iba a llegar a la ciudad montado en un pollino. Puede ser que Jesús lo hizo por eso. O segundo, lo que hizo fue mostrarle a ellos que él no era un guerrero como la gente lo tenía por costumbre. La gente pensaba que todo rey tenía que venir como guerrero. Lo curioso es que no todos los reyes venían como guerreros. Cuando el rey venía en caballo, venía como guerrero. Cuando el rey venía en un asno, venía como alguien que honraba y alguien que venía humildemente a mostrar su nobleza. En Jueces capítulo 10, verso 4, la Biblia nos habla de uno de los jueces de Israel, se llamaba Jair, y dice la Biblia que tenía 30 hijos. Y los 30 hijos siempre andaban montados en burritos. La Biblia dice que Ahitofel, aquel que le aconsejó mal a Absalón, también utilizaba un burrito para pasearse. Era algo muy común. Cuando a Mefibosé lo mandaron a buscar, en un burrito. El sentido en que un rey se presentaba en caballo mostraba que era un guerrero. Pero cuando iba en un burrito, venía en símbolo de paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Puede ser que mostró que era Mesías y puede ser que mostró que él era el príncipe de paz. Pero la Biblia dice que él encontró un burrito. Él encontró al burrito. Qué lindo es que Jesús encuentra burritos. Hoy me da pena decirte que Jesús te encontró a ti y me encontró a mí. Que éramos unos burritos en medio de esta sociedad. Que caminábamos sin fe, sin esperanza y sin amor. Jesús nos encontró. Y Jesús hizo con nosotros cosas maravillosas. Qué curioso que a veces pensamos que el burro es burro. Y lo tremendo del burro es que el burro hace creer a la gente que él es burro sin serlo. Hoy te hablo de lo que es el burrito. Los burros, si no lo sabían, los burritos son las criaturas más dulces y estables sobre la faz de la tierra. Mire, son las criaturas más inteligentes sobre la faz de la tierra. Son las criaturas que hay que montarlas después de 2 años de nacidas, porque antes no soportan el peso de nadie, pero después que aprenden a cargar y a llevar el peso sobre sus lomos, pueden llevar la carga que ningún caballo puede cargar. Los burros responden al entrenamiento, no como el caballo, y si alguien sabe de eso, es el hermano José, que en una época de su vida vio cómo se entrenaban los caballos. El entrenamiento de los caballos a veces es más pesado, porque el caballo a veces no quiere hacer las cosas. Sin embargo, el burrito aprende rápido. La pastora, cuando era pequeña, le dio por montarse en un burrito. Para el colmo, el burro era ciego. Y a la pastora la montan en el burrito y ella contenta va en el burro. El burro tenía que llevarla de un lugar a otro lugar, era la forma que la familia se transportaba. Y cuando le dijeron que el burro era ciego, la pastora ya se puso nerviosa. Todo el camino ella iba temerosa de que el burro hiciera una buena burrada. El burro llevaba a la pastora en el lomo y la pastora asustada, pero ahora
el burro llegó a una parte que había un pequeño precipicio. Y cuando la pastora vio el precipicio, se tiró por miedo a que el burro se cayera. Sorpresa, ella rodó, se peló y el burro llegó al lugar porque el burro conocía el camino. Por eso te digo a ti, los burros son confiables y dulces. Y el burro nunca ha sido quisquilloso como lo es el caballo. El burro a la vez es muy trabajador y el burro sabe reservar la energía. El caballo sale corriendo a alta velocidad, después se cansa. El burro va al paso lento y nunca se fatiga. Los burros son maravillosos para montar en paseos largos porque su ritmo es lento y constante. Y debido a que tiene una gran resistencia, se utiliza como animales de carga y puede atravesar senderos difíciles. Pero algo más que te quiero decir del burro y soltamos el burro, es que los burros pueden ayudar en situaciones de trabajo. Si no lo sabían, los burros son excelentes pastores. Eso yo no lo sabía. Los burros los utilizan para pastorear ovejas. Ahora entiendo por qué Dios llama a tantos burros pastores a pastorear. Me incluyo entre ellos. Vuelvo a repetirlo. Dios llama a los burros para que pastoreen ovejas. A veces no somos los mejores, a veces no somos los más inteligentes, pero Dios utiliza los burros. En el día de hoy te quiero decir que este burrito estaba allí y Jesús lo encontró. Cuando Jesús lo encuentra, inmediatamente el burrito que anda con la mamá asna ceden al peso del Señor. El Señor, me imagino que le habló al asno y le dijo: yo me voy a montar en ti. Y mamá asna, la mamá le dijo: no te apures, hijo. El Señor Creador va a estar sobre tus lomos. Llegan a Jerusalén y el burrito nota que la gente se pone contenta. Empiezan a tirar mantos, la gente saca las palmas, se las rayan, algo que se hacía en la fiesta de tabernáculos, que se corría alrededor del altar una vez diaria y el último día 7 veces, simbolizando las vueltas que se dieron en Jericó y cómo Dios hizo grandes cosas a través del desierto. Cuando Jesús se monta en el burrito se calma. Algo que yo sé que José me puede corregir si estoy equivocado, es que nadie puede montar un animal por primera vez sin caerse. Cuando el animal es herrero, trate de montarse en un caballo que nadie se ha montado. Yo le voy a hacer un cuento a usted. Hay que trabajarlo antes de montarlo. Pero Jesús llegó y Jesús se montó en un burrito que la Biblia dice que nadie se había montado. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Jesús hace lo que nadie hizo en ti. Jesús hace lo que nadie logró en tu vida. Mira, las sinvergüenzadas que ninguna mujer te las pudo quitar, te las quita Jesús. Los vicios que nadie te los pudo quitar, te los quita Jesús. El carácter que nadie te lo pudo cambiar, te lo cambia Jesús. Cuando Jesús se monta en nuestras vidas son tranquilizadas por el poder del Espíritu Santo. Imagínense en ese burro en el tiempo de hoy. Hubiera sido un burrito famoso, cargó a Jesús en sus espaldas. Ese burrito hubiera estado en caso cerrado con la doctora Paul. Hubiera estado al Rojo Vivo con María Celeste. Hubiera estado en El Gordo y la Flaca. Hubiera estado de visita los sábados en Don Francisco Presenta. Y qué decir de Tengo Talento. Ese burro hubiera sido famoso en este tiempo. Hubiera estado en todos los canales de internet.
hubiera tenido su página en YouTube, El Burro que Cargó a Cristo. En Facebook, usted hubiera buscado Burrito que Cargó al Señor. En Instagram, se hubiera sacado muchas fotos mostrando que Jesús iba en sus espaldas. En Snapchat hubiera contado su historia. ¿Qué decir de Twitter y otras cosas? Hubiera sido un burro famoso. Pero lo curioso de este burro es que fue un burro humilde. Nosotros en la vida tenemos que aprender a ser como el burrito, dejarnos tomar y dejarnos controlar por el Señor. Amén. La Biblia dice que al burrito le pusieron los mantos en su lomo para que el Señor se sentara. Hoy yo quiero hablarte a ti de algunos mantos que tú tienes que poner para que el Señor se siente sobre tu vida. Lo primero que tú tienes que tener es el manto de la humildad, el manto de la santidad, el manto de la humillación, el manto de la oración, el manto de la consagración, el manto del ministerio, el manto de la familia, el manto de los sueños. Que Jesús se pueda sentar sobre tu vida y que Jesús se convierta en el Señor de tus metas y de tus planes. La Biblia dice que luego que le pusieron los mantos, sentaron al Señor encima. Mucha gente quiere subir al pastor encima del burrito. Otros quieren subir a los líderes. Pero el que debe ir encima de todos esos mantos se llama Jesús de Nazaret. Muchas iglesias se preocupan por subir los fondos bancarios, pero se olvidan de subir a Jesús. Otros quieren tener mejores pastores, mejor templo, mejores líderes, mejores fondos, mejores músicos, mejores salmistas. Quieren tener los mejores coros, mejores viviendas, mejores ropas, o quizás mejores lugares de adoración. Pero yo pienso que lo que tenemos que tener es al mejor de los mejores, que se llama Jesús en el centro de nuestra vida. Luego de poner a Jesús en el burrito, cuando llegaron, dice la Biblia, y con esto comienzo a cerrar, a la bajada del monte de los olivos, los discípulos comenzaron a gozarse y comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por lo que habían visto y escuchado. Ellos comenzaron a adorar. Los líderes religiosos se molestaron y la gente empezó a decir: el mundo se va tras él. Había que detener a Jesús porque aquella entrada triunfal se había convertido en una amenaza para la religión judía y para el imperio romano. Así que decidieron tratar de detener al Señor. Días después ustedes saben lo que pasa, la traición del Judas y todo lo que sucedió para llevar a Jesús a la cruz del Calvario. Pero yo no puedo terminar sin decirte que el burrito desempeñó un gran papel en este evento. Aquel simple burrito, Diego, se convirtió en el mecanismo de transporte del Rey de Reyes y el Señor de Señores. El burro nunca tomó la gloria. El burro simplemente fue un instrumento para la gloria del Señor. En la vida tenemos que aprender del burro a ser humildes. Estuve en un lugar que se llama Manabí, Ecuador. Digo el nombre del pastor. El pastor se llamaba Isaac. Llegamos al lugar para predicar. Fui con varios hermanos de la iglesia, entre ellos Víctor Gómez. Y también estuve con el hermano Bonifacio Garcés. Estamos en el lugar y me dice el pastor: la campaña empieza hoy, pero tú no le vas a dar partes a los hermanos que andan contigo, porque a ellos no los conoce nadie. Yo le digo: pastor, pero ellos me acompañan. Me dijeron: no, ellos no pueden predicar aquí porque nadie sabe quiénes ellos son. Cuando me dicen eso, yo les digo a los hermanos: el pastor dice que ustedes no pueden predicar porque nadie los conoce, pero qué curioso que Dios sí los conoce. Que a lo mejor no son conocidos y famosos, pero su nombre está escrito en el libro de la vida. Le dije: no hay problema, pastor.
y les digo a ellos, yo voy a predicar y yo les paso a ustedes para que ministren. Yo soy un pastor que no le tengo miedo a otro predicador. Yo creo que yo soy el único pastor que le suelto el micrófono a cualquiera. Hay pastores que no sueltan micrófono, que le tienen miedo a la gente. Yo no tengo nada que probar. Ya yo he hecho lo que tenía que hacer y sigo haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Así que yo le dije, no hay problema. Ustedes ministran, yo predico. Cuando llegó la hora de la administración, Dios los comenzó a utilizar con poder. La gente caía, enfermos se sanaban. Cuando terminamos la actividad, el pastor viene con una placa para mí. Y la placa dice, al pastor y evangelista René Silva, desde la ciudad de Manaví, bla, 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 Asamblea de Dios. Y cuando me dio la placa, yo le dije, hermano, quédese con su placa. Y le dije, ¿dónde está la placa de los hermanos que me acompañan? Y me dijo, para ellos no hay placa. Y yo le dije, pues si para ellos no hay placa, para mí no hay placa, porque el que anda conmigo tiene que respetarlo de la misma forma que se me respeta a mí. Uno tiene que en la vida aprender a ser humilde. Gente que quiere ser más grande que el mismo Jesucristo. Me recuerdo que estuvimos en un lugar en Chile, Santiago de Chile, y estuvimos allá predicando en un congreso de apóstoles y profetas. Yo no sabía que yo era apóstol hasta que nos invitaron a ir a Chile. Ese título de apóstol, y yo tengo un problema con ese título de apóstol. Nos invitaron, hicieron conferencia, congreso internacional de pastores, profetas y evangelistas y apóstoles. Invitaron a mi hermano Quitín representando a Nueva York, Estados Unidos. Y a mí me invitaron representando a Puerto Rico. Dicho sea de paso, yo no vivo en Puerto Rico, yo vivo aquí, pues me llevaron representando a Puerto Rico. Tantos buenos predicadores en Puerto Rico y me invitan a mí. Llegamos al lugar y cuando estábamos allá, en un lugar que se llama Diego Portales, en un lugar de convenciones donde Pinochet hablaba al pueblo, llegamos y empezaron las conferencias. Lo primero que me dieron fue un papel para que me lo pusiera en el pecho y anotara mis títulos. Y yo vi que la gente ponía apóstol fulano de tal, fundador fulano de tal, obispo fulano de tal. Yo puse René Silva, ABC, TLC. Todo el mundo con letras al frente y detrás del nombre. Empieza el congreso. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche habían predicas. Predicadores del mundo entero. Cada uno tenía una predicación. Yo nunca había estado en tanto culto por una semana. Pero en medio de aquella actividad empezaron las competencias. ¿Quién es el más grande de nosotros? Empezó todo el mundo a lucirse. Le tocó el primero, predicó el segundo, predicó tercero, predicó y empezó la competencia. ¿Quién es el más duro de nosotros? ¿Quién es el cheche de esta película? Se levanta uno y dice, mi nombre es Eduardo Pérez, pastor en Argentina. Tengo 35,000 miembros, cayó todo el mundo. Wow. Se levanta otro y dice, pues yo soy pastor Raúl Castro. Tengo 45,000 miembros, cayó el de 35,000. Ahora viene uno y dice en su prédica, mi nombre es Pastor Bastillo, Colombia, 65,000 miembros y cayó a todo el mundo. Se levanta uno y dice, iglesia de Jotabeche, tengo 100,000 miembros, cayó a todo el mundo. Ahora le dan la parte al Pastor King de Corea del Sur. Y dice, Pastor King, 220,000 miembros. Cayó a todo el mundo. Y yo dije, ¿qué yo voy a decir? Si tenemos unos pocos y el que no fuma, masca, necesita que Dios trabaje en ellos. Ahora yo tengo un problema, porque todo el mundo tiene iglesias gigantescas. Y Dios es tan bueno, Damián, que de tanto predicador, a mí me tocó el sermón final.
Ahora me tocó a mí salir como el burrito con Jesús atrás montado. Y cuando salí yo dije, hermano, mi nombre es René Silva, ABC, TLC. Hermano, ¿qué es eso? Que aprendí el abecedario en el canal TLC, para la gloria del Señor. Y dije, hermano, yo he estado aquí por una semana. Y he escuchado a todos ustedes hablar. Escuché al hermano Eduardo Pérez, escuché al hermano Raúl Castro, escuché al hermano Bastillo, escuché al hermano de la iglesia de Jotabeche, escuché al hermano King, hablando de qué grandes son sus iglesias y hablando de todo lo que han hecho, pero ninguno de ustedes ha reconocido que el único grande se llama Jesús de Nazaret. Y cuando hice el llamado pasaron todos ellos. Todos los burritos. Todos los grandes. Y lo lindo es que yo empecé a orar por ellos y la gente cayéndose. Y Dios me decía, mira qué grande yo soy, que ellos crecen como palmas y yo los tumbo como copas. Y todo es porque nos olvidamos que Dios nos llamó simplemente para servirle. Este burrito hizo su trabajo. Y lo hizo bien. Hay una fábula que la cuento y con eso cerramos. La fábula dice que el burrito llegó al pesebre y le dijo a la mamá, mamá, estoy muy feliz, estoy contento. La mamá le dice, ¿qué te pasa? Dice, mamá, es que estoy orgulloso. Le dice, ¿por qué, hijo? ¿Por qué tan contento y tan feliz? Mira, te escuchas hasta arrogante y altivo. Y le dice el burrito vanidoso, mamá, es que hoy cargué en mis espaldas a un tal Jesucristo. Y cuando llegamos al lugar, todos me decían, ¡viva, viva, viva! Y me lanzaban flores y ponían palmas de alfombra para que yo pasara cargando a Jesús. Entonces la mamá burrita lo miró y le dijo, hijo, vuelve mañana al mismo lugar y baja el monte de los olivos. Y prométeme, hijo, que mañana no vas a cargar a nadie. Al día siguiente el burrito salió, fue al monte de los olivos, llegó a la bajada de los olivos y empezó a bajar. Nada pasó. Regresó a la casa llorando y muy triste. Y demasiado triste le dice a su mamá, ¿qué te pasa, hijo? Y le dijo, mamá, no puede ser. No puede ser. Le dice, ¿qué te pasa, hijo? Dime. Y le dijo, mamá, hoy nadie se fijó en mí. Es más, mamá, me echaron del lugar. La gente me pateó, me empujó para que me fuera. Mamá, me echaron de la ciudad. Y la mamá se le quedó mirando y le dijo, mira, eso le pasó, hijo, porque usted sin Jesús es un solo burro más en la sociedad. Si Jesús no está en tu vida, eres un burro más. Pero si Jesús está en tu vida, eres un burrito que vas a hacer la diferencia en medio de esta sociedad. Póngase de pie. Un burrito se encontró Jesús. Jesús anda buscando un burrito que pueda montar en este día. Un burrito que se atreva a dejar su sal. Somos burritos en las manos del Señor. Jesús encontró el burrito, dice Juan. Los otros evangelistas dicen que él mandó a los discípulos a buscarlo. Y escuchó un predicador, Damián, que dijo que Jesús mandó a los discípulos a robarse el burro. Jesús le dijo a los discípulos, cuando lo vean desatando el burrito, díganle que yo lo necesito y que después que termine se lo devuelvo. Mira, burrito que me escuchas,
Todo lo que tú haces por el Señor, Dios te lo devuelve. Amén. Eso es así. Eso es así. Todo lo que tú haces por el Señor, Dios te lo devuelve. Así es. Todo lo que uno hace para Dios, Dios se lo devuelve. El burrito nunca se imaginó que iba a pasar a la historia como el burro más famoso. Se puede hablar del burrito sabanero que va camino a Belén. Podemos hablar de los burritos que cargaron reyes. Pero el primer burrito que nos viene a la mente es el burro que cargó a Jesús en las espaldas. Ciertamente la Biblia dice que los animales no tienen alma, sino espíritu. Que cuando los animales mueren, ahí acabó todo. Pero si hubiera habido un alma, yo me imagino ese burrito llegando al cielo y diciéndole a San Pedro, si es Pedro el que abre la puerta: oye, ábreme. ¿Y qué tú hiciste para llegar aquí? Yo soy el burrito que cargó a tu maestro. Lo que tú no hiciste, tú nunca cargaste a Cristo, yo lo cargué. Abran camino que por aquí viene el burrito. No hay nada mejor que cargar a nuestro Salvador. Amén. Es Semana Santa y hoy empezamos hablando del burrito para luego hablarte de tu Creador, el Dios que lo dio todo por ti. Así es. Es una semana para concientizar, una semana para cambios y transformación. Así que te digo una vez más y con esto oramos. Jesús encontró un burrito. Si Jesús entrara por esta puerta ahora mismo, ¿encontraría un burrito entre nosotros? ¿Te atreverías tú a decirle: Señor, yo te cargo? El burrito entendió que la fama no era de él, era del Señor. Santo Dios. La mamá Asna, dice uno de los evangelistas, que iba con él. Posiblemente. La mamá estaba ahí con el burrito y le decía: sigue, que estás cargando al Creador. Parece ciencia ficción o cuentos de hadas, pero los animales se comunican con el Señor. En ese trinal de las mañanas de las aves es adorando al Señor. Así es. Imagínate solo un burrito de tantos burros que han habido en la historia, fue el que Dios escogió para cargar al Señor. A lo mejor ese burrito tuvo parientes burritos, si me permiten, hermanitos y hermanitas, pero ese fue el burrito que Dios escogió. Que Dios nos puede escoger a nosotros y utilizar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana venimos ante ti y con un corazón humilde reconocemos que tú eres el grande. Tu palabra dice que tú encontraste un burrito. Si necesitas un burrito para montar, heme aquí, Señor. Que tú puedas hacer de mi vida lo que tú quieras. Solo deseo cargarte. Solo deseo ser parte de ese propósito divino.
Te pido, buen Dios, que nos ayudes a aceptar la carga en nuestras espaldas y hacer lo que tú quieres que hagamos, porque tú eres un Dios de bondad. Que cuando tú te quieras glorificar, puedas utilizar nuestros lomos, porque queremos ser como ese burrito. Diga conmigo, Señor, en esta mañana te presento mi vida. Toma control y haz conmigo lo que tú quieras. Conviérteme en ese burrito que te pueda cargar a donde quiera que tú quieras llegar, porque tú eres un Dios bueno y grande, y toda gloria y toda honra te pertenece a ti. Te lo pido en Jesús. Amén y amén. Mira el que está a tu lado y dígale en esta mañana: ya Jesús encontró otro burrito. Dígale así: ya Jesús encontró otro burrito.